Bueno, buenas noches o buenas tardes. Em, Voy a comenzar a trabajar con ustedes la teoría sociohistórica de Vygotsky y especialmente focando lo que es el desarrollo cognitivo según este autor y sus principales aportes al campo de la psicología. Primero que nada, em, entender un poco que Vygotsky ha sido un autor influyente en el campo de la psicología, especialmente en la psicología del desarrollo y mucho más en la psicología cognitiva. Vamos a comenzar un poco con la historia acerca del autor, a ver quién es este científico. Vygotsky nace en noviembre, el 5 de noviembre de 1896, en Orshia, actual Bielorrusia, de origen judío. En 1917 se gradúa en literatura y en leyes en la Universidad de Moscú, en plena revolución bolchevique. Se forma en el campo de la psicología y la filosofía, ya que él no tiene un estudio sistemático de la psicología, pero sí realiza su doctorado, presenta su tesis doctoral en psicología del arte. Da clases y conferencias en estos campos del saber, la literatura, la ciencia y la psicología. Fue director de un centro de teatros para personas adultas. Funda un laboratorio de psicología con el que va a trabajar con uno de los psicólogos también muy nombrados, que es Luria, y neuropsicólogos, y publica distintas obras como la psicología del arte o la psicología pedagógica. Participó en el 24, en el segundo congreso de psiconeurología en Leningrado, donde expuso su núcleo central de la teoría al considerar que los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines, que después, más adelante, vamos a ir desarrollando estas ideas. Ingresa al Instituto de Psicología de Moscú, un instituto que estaba integrado por psicólogos psicólogos rusos que venían de la formación de la reflexología de Pavlov y de la psicofisiología. Em, en la Unión Soviética en ese momento se vivía un clima político negativo, ya que todas aquellas obras, publicaciones, investigaciones, etcétera, que no tuvieran algún tipo de lineamiento ideológico político con la Unión Soviética, se censuraban o no fueron directamente consideradas, y esto se mantuvo durante toda la Guerra Fría, especialmente tanto para Rusia o la misma Unión Soviética como hacia afuera, ¿no? En 1934 falleció muy joven Vygotsky de tuberculosis, y en ese mismo año se publica su obra mucho, digamos, la más importante, la que más se conoce, que es Pensamiento y Lenguaje, suprimida 2 años después, en 1936, y se reedita recién en Rusia una vez que pasa la década del 50 y va declinando la tiranía de Stalin, y en 1956 se reedita ese libro, y más tarde, en la década del 60 y del 70, se publica en otros idiomas esta obra y de alguna manera se socializa en el mundo. En 1980, más o menos, la década del 80, se redescubre y se revaloriza esta obra y se lo pone al mismo nivel o a la par de importancia que las obras de Piaget. El mismo Piaget, de alguna manera, reconoce mucho después los aportes y principalmente las críticas que le hizo Vygotsky, si bien ellos no se conocieron personalmente. eh, Tenían conocimiento uno del otro, y Piaget le va a reconocer mucho después las observaciones y las críticas que le hizo Vygotsky
a sus planteos y las va a considerar como aportes valiosos. Él va a plantear dentro de toda su estructura teórica una propuesta dialéctica para entender entre la relación que existe entre lo fisiológico, mecánico y lo mental, ya que entiende al hombre como un producto de la naturaleza y la cultura, y ahí está justamente su visión del materialismo dialéctico. Entonces se puede decir que es una psicología marxista, científica y humanista. ¿Cuáles son sus principios y conceptos básicos, antecedentes y fundamentos de esta teoría? Principalmente él considera un paralelismo entre las herramientas materiales que utiliza el hombre para transformar la naturaleza y las herramientas psicológicas o culturales que constituyen al ser humano. Él va a estudiar el lenguaje como una función mental y como un instrumento mediador de los procesos psicológicos, y va a distinguir en el ser humano, en el desarrollo, dos funciones psicológicas que se van a ir formando durante el desarrollo genético, que son las funciones psicológicas elementales, inferiores o naturales, y las funciones psicológicas superiores o culturales. Él considera a lo mental como modelado por la historia de la cultura, entonces propone una psicología que dé lugar a lo histórico, cultural en la mente. Y entonces ahí presenta su teoría histórica social del desarrollo psíquico. ¿Cuál es su planteo central? Que el trabajo en el hombre, o a través y por medio del trabajo, el hombre construye herramientas que son instrumentos mediadores entre él mismo y la naturaleza. Hay una concepción del mundo basado en el doble papel del trabajo, transforma la naturaleza, por un lado, el trabajo, y a su vez construye al hombre. En este sentido, él digamos, considera que son mediadores aquello que permite, de alguna manera, una acción entre el hombre y el medio, median e intermedian. Es un instrumento mediador principal, el psiquismo, que se observa en las consecuencias. Entonces, reformula de alguna manera el esquema presentado por la psicología conductista o por la teoría conductista acerca del hombre entre el estímulo y la respuesta. Entre el estímulo y la respuesta ellos van a interponer, en este caso Vygotsky interpone, un mediador interno que va a ser el psiquismo mismo. Ese mediador interno da significación al estímulo, tiene más importancia que el estímulo mismo y determina la respuesta. Fíjese que es un cambio importante. Así como el hombre se transforma y transforma el mundo por medio de instrumentos mediadores, la actividad psíquica, ese mundo interno, ese mediador interno, ejerce una acción transformadora tanto sobre el estímulo como sobre la respuesta. Y esa es la parte más interesante de la propuesta de Vygotsky. ¿Cuáles son los métodos de la psicología sociohistórica que implementó para el estudio del desarrollo evolutivo? Primero fue el análisis semántico, ya por su influencia literaria, él va a estudiar el desarrollo y funcionamiento, el desarrollo, funcionamiento y estructura de cada unidad que contiene el pensamiento y el lenguaje. Su principal mediador del psíquico va a ser el lenguaje. También plantea la observación, porque va a llevar adelante estudios que tienen un grado de rigurosidad muy alto, estudios de niños y de distintas etapas de la vida. Es un método histórico genético porque investiga la evolución y génesis del fenómeno, el origen y el desarrollo del objeto, y a su vez utiliza el método de estimulación dual, que investiga la relación entre dos series, una la de estímulos directos y otra por mediadores. ¿Cuál es la concepción que tiene Vygotsky acerca del desarrollo cognitivo? Él plantea que el desarrollo psíquico
tiene un carácter artificial y que el desarrollo artificial, hay un desarrollo del niño de manera artificial. El desarrollo psíquico es artificial porque es un producto de la cultura y el sujeto es un artefacto de la cultura. Él va a diferenciar en esta idea de que el desarrollo psíquico se va a ir construyendo, em, porque hay dos líneas bien diferentes en el desarrollo psíquico. Una línea que es de orden natural, o la línea natural, que es más biológica, tiene que ver con el crecimiento físico, con los procesos psíquicos elementales, ¿sí? Nosotros cuando nacemos, nacemos con ciertas funciones psíquicas que son propias de este determinismo natural que tenemos de pertenecer a una biología particular. Y por otro lado, él habla del desarrollo o de la línea del desarrollo de lo cultural, que es lo específicamente humano, que eso no lo compartimos con otras especies, y que en esta línea cultural es donde se comienzan a formar los procesos psíquicos superiores. También plantea como concepto central la dialogicidad, ya que él sostiene que el funcionamiento mental humano está ligado a procesos comunicativos y son las prácticas comunicativas las que hacen surgir las funciones mentales. La dialogicidad está constituida por todas las significaciones que las palabras pueden tener a nivel de la cultura, significaciones que establecen un diálogo con todos los hablantes. La palabra en el lenguaje es en parte de otro. Ya vamos a ver cómo se va dando esto de el paso del lenguaje y los planos del lenguaje para que podamos entender cómo el funcionamiento mental está ligado entonces a estas funciones e interacciones comunicativas. La conciencia humana, para Vygotsky, también es dialógica. La conciencia individual solo madura al dialogar con la conciencia de otros. La acción comunicativa permite el intercambio sociocultural. Em, Incluso las representaciones mentales van a ser o son el resultado de las actividades que los individuos llevan a cabo utilizando instrumentos culturales como el lenguaje. Entonces, el lenguaje para Vygotsky es sumamente importante en la constitución de la formación de los procesos psicológicos superiores. ¿Cuáles son las herramientas culturales de mediación psicológica para Vygotsky? Bueno, él pone como herramientas o instrumentos que transforman la naturaleza y a los propios sujetos a los que están de tipo material o físico, ¿sí? Como puede ser desde un lápiz, una computadora, un papel, hasta las que son de tipo culturales o simbólicas, como el lenguaje mismo, la escritura, los signos, todos los inmateriales que podríamos, la palabra, todas estas son herramientas o instrumentos culturales que también de alguna manera están mediando en la constitución de los procesos psicológicos. Para él, los mediadores son todos los instrumentos que intervienen en la transformación de la realidad. Todos instrumentos, instrumentos que van a transformar la realidad. El símbolo no modifica al objeto, sino a las personas que lo utilizan. Actúa sobre la interacción entre persona y entorno. Entonces, el lenguaje es una herramienta para transformar la realidad. Los instrumentos mediatizadores culturales son las herramientas signos psicológicas. Para él, para Vygotsky, tiene en cuenta la actividad cultural que construye al sujeto humano mediante el uso de instrumentos psicológicos semióticos, es decir, que tengan una significación, ¿sí? El símbolo que presuponen relaciones sociales entre el sujeto y la cultura. Entonces, se va a ir, hay una actividad que va a ir siendo mediatizada por el uso de instrumentos psicológicos cargados de significado. El psiquismo
como instrumento mediador. eh, em, Son las herramientas mediacionales culturales que se van a integrar a la psiquis. Las funciones psíquicas superiores son relaciones de orden social interiorizadas. Los signos culturales se van a ir internalizando según el modelo en que se constituye el lenguaje interiorizado y conforman las funciones psíquicas superiores. Lo que estamos diciendo acá es que las funciones psíquicas superiores se van a conformar primero en procesos mediacionales que se deben internalizar o apropiar y que están primero en el orden de lo interactivo o cultural y que debe pasar al mundo interno a través de un proceso de apropiación o de interiorización. La acción mediada, o sea, la puesta en juego del juego de herramientas culturales, permite entender las diferencias grupales y contextuales en función de los instrumentos mediadores a los que las personas tienen acceso. Em, Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el desarrollo de las funciones psicológicas de alguien en particular, tenemos que entender cuáles son el contexto en el que incluso el contexto de instrumentos mediados o mediadores a los que las personas tienen acceso para poder entender cómo se está llevando a cabo la organización del psiquismo de esa persona. Entonces se debe analizar la interacción entre las herramientas culturales y los agentes que la usan. Esto puede explicar por qué, por ejemplo, existirían diferencias entre eh, personas de distintos grupos sociales o de distintos grupos culturales, por ejemplo. La apropiación es una capacidad que tenemos para ir incorporando de alguna manera, las vamos a través de los instrumentos de mediación, em, que son proporcionados por la cultura, estos instrumentos de mediación los debemos ir apropiando. El sujeto se los tiene que ir apropiando para poder subjetivarse. El sujeto se apropia de la cultura, es sujeto de su cultura y es apropiado por esta. Y la apropiación lo que nos está diciendo es esa relación dialéctica que el sujeto hace de la cultura y la cultura hace del sujeto. Es una apropiación recíproca entre el sujeto y la cultura, aunque no simétrica. ¿Por qué? Porque es el sujeto el que se apropia de la cultura y que va a dar paso a esta relación dialéctica entre cultura y sujeto. Toda apropiación, entonces, es particular y es subjetiva. Eh, ¿Cómo considera él los procesos psicológicos? Él habla de procesos psicológicos de orden elemental o natural, y procesos psicológicos superiores, que también los divide en avanzados y rudimentarios. Serían los rudimentarios es como los más básicos y luego los más avanzados son los de mayor jerarquía. Los procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico-social porque se van a conformar justamente como parte de la humanidad o de nuestra esencia como humanidad. Son productos de la vía cultural del desarrollo. Tiene que haber cierto grado de desarrollo de los elementales para que los procesos psicológicos superiores se constituyan. Si no hay cultura que suministre los instrumentos mediacionales, no hay posibilidad de surgimiento de estos, es decir, que depende de los instrumentos mediacionales que toda cultura nos dé. Los avanzados son el objeto de estudio de Vygotsky. Él plantea que tendría que ser el objeto de estudio de la psicología. Los procesos psicológicos superiores son determinados por y determinan a los instrumentos mediadores y se van a subdividir, como recién dijimos, en rudimentarios, que son más universales y requieren de la crianza, por ejemplo, el comienzo del lenguaje oral,
y avanzados, que son más complejos, de tipo consciente y voluntario, y que podrían ser, por ejemplo, el lenguaje escrito, el aprender a conducir, manejar una computadora, etcétera. Los procesos psicológicos elementales están basados en patrones biológicos, filogenéticos, a una vía natural del desarrollo, por eso son, digamos, son a todas aquellas capacidades o funciones psicológicas con las que nacemos, determinadas por nuestra especie. No es específicamente humano, hay muchas funciones que las compartimos con otros seres animales, y de adquisición involuntaria, porque ya las traemos, no necesariamente dan lugar a la aparición de los superiores. Otra de sus líneas de trabajo es pensamiento y habla. Para Vygotsky, pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas distintas, aunque en un momento estas dos líneas o estas dos dimensiones se convergen, convergen. Esa integración es una unidad dialéctica. Pensamiento y lenguaje van a formar parte de una unidad dialéctica con génesis diferentes, es decir, con comienzos distintos y momentos posteriores de contradicción. Por tanto, constituyen, podríamos decir, una unidad relativa. El pensamiento tiene una fase prelingüística, es decir, una fase sin lenguaje, y el lenguaje tiene un periodo o una fase preintelecto, es decir, sin pensamiento. Luego convergen, es decir, se unen y se integran. Tal discrepancia es necesaria para que la integración se pueda llevar a cabo. Acá hay como un gráfico que nos plantea este, Freiría para analizar, por ejemplo, el significado, cómo el significado se conforma entonces en esta línea divergente entre el pensamiento y el lenguaje, con esta fase del pensamiento prelingüística y esta fase del lenguaje preintelectual. ¿En qué consiste este momento, ¿sí? En cuanto a la conformación del significado? En niños menores de 1 año, el habla tiene manifestaciones preintelectuales. Usan la actividad vocal como contacto social, ¿sí? El niño puede repetir simplemente por asociación, por imitación, el sonido del habla en frente de otro al escucharlo. La gramática precede a la lógica. El lenguaje aparece separado de la significación. Antes de completar su desarrollo, el niño usa las palabras para señalar, pero no significar. Incluso ahí él hace como un estudio del el gesto del señalar, diciendo que el niño primero mueve la mano indicando un objeto al azar y después, porque aparece un otro, que por lo general es la madre que interpreta que el niño está señalando algún objeto, empieza a ser cargado ese movimiento de algún tipo de sentido. Em, Alrededor de los 2 años, las líneas independientes de lenguaje y pensamiento entran en contacto y emergen procesos nuevos. Ahí aparece el pensamiento verbal y el habla inteligente, con un patrón dinámico de encuentros y desencuentros entre estas dos. Eh, Acá coincide con Piaget y con la mayoría de los psicólogos que hablan del desarrollo del lenguaje, que es alrededor de los 2 años cuando ya comienza a aparecer ya el pensamiento verbal y el habla inteligente, es decir, cargado de significado. El significado de la palabra es un fenómeno del pensamiento, perdón, mientras mientras el pensamiento esté cargado o encarnado en el lenguaje. Y es un fenómeno del habla, solo en tanto ésta expresa el pensamiento. El sentido es la unión de palabra y pensamiento. El significado de la palabra está sujeto a procesos evolutivos, por eso son dinámicos, cambian de acuerdo con las diferentes formas del funcionamiento del pensamiento, y el pensamiento no solo se expresa en las palabras, sino que existe a través de ellas.
El fluir entre pensamiento y lenguaje se da internamente a través de una serie de planos que Vygotsky llama planos del lenguaje, que ahora lo vamos a ir viendo. Él habla de planos del lenguaje en externo, interno, el plano del lenguaje interiorizado y el pensamiento propiamente dicho. El plano del lenguaje externo es la expresión del lenguaje o nivel fonético. El plano del lenguaje interno ya habla del significado del lenguaje o nivel semántico. Después hay un plano del lenguaje interiorizado y el plano del pensamiento, que es el más complejo y el más interno del lenguaje. Vamos a ir viendo cada uno. El plano del lenguaje externo e interno. En cuanto al externo o fonética, el niño parte de un sonido, palabra, referido a un todo indiscriminado para arribar luego a la expresión correcta que da cuenta del conjunto. Una palabra, por ejemplo, engloba todo lo semejante. Y ahí podríamos pensar cuando el niño dice pato, son todos los animales con pluma. ¿Sí? En el plano interno del lenguaje o semántica, las primeras palabras cumplen el papel de una oración completa. El todo se significa en la parte. Ejemplo, con el tiempo entiende que pato es una categoría particular de un conjunto más amplio que es el de las aves. En cuanto a, a cómo se desarrollan tanto el plano externo, semántico, perdón, tanto externo como semántico, en el discurso, podríamos decir que tienen desarrollos en direcciones opuestas. El aspecto externo del lenguaje, lo fonético, va de lo general a lo particular. Y el interno, el que tiene que ver con lo semántico, va de lo particular a lo general. Ambos aspectos no son independientes. La diferencia del comienzo es la primera parte de lo que después, más adelante, va a ser un estrecho enlace, desde principios que parecen confusos, perdón, hacia un total diferenciado. En cuanto al lenguaje interiorizado, dice que es un habla como proceso interno dirigido hacia el propio sujeto. No es el aspecto interno del lenguaje externo, sino que más bien es otra función y se diferencia con Piaget en cuanto a la idea del lenguaje egocéntrico, ya que Piaget lo planteaba como parte de la función semiótica de una estructura, que es la estructura preoperacional. En cambio, aquí Vygotsky lo plantea más bien como una, una forma de interiorizar el lenguaje externo, las propiedades del lenguaje externo a una función psicológica. Es una construcción de significados que no tiene en cuenta la expresión. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en la parte interna, es dinámico e inestable, fluctúa entre palabra y pensamiento. Se puede pensar que representa el monólogo, es ese estado en el que uno está hablando con uno mismo, y es la forma elevada y complicada del lenguaje. Otra forma del lenguaje semejante al monólogo es el lenguaje escrito, en el que está excluido el tono de la voz. Acá no aparece el tono, la fonética, y el interlocutor no está presente en la escritura. Usa más palabras y de manera más precisa. Se requiere que en la escritura sí o sí exista mayor posibilidades del uso de palabras y que esté ordenada de manera precisa para que tenga un sentido. Entonces se podría pensar que es la forma del lenguaje mucho más elaborado y superior en los procesos psicológicos superiores. Es un proceso psicológico superior avanzado. Después tenemos el pensamiento mismo, que va a constituir el plano más interiorizado del lenguaje. Él plantea que todo pensamiento crea una relación, realiza una función, resuelve un problema. Se origina a partir de motivaciones, deseos, necesidades, intereses y emociones. Ese es el subtexto. Sigue un curso inverso, va de lo interno hacia lo externo, la expresión verbal. Y el pensamiento y el lenguaje no son idénticos. Lo intelectivo posee su propia estructura,
Y el pasaje a la expresión en lenguaje no es fácil. Eso de pasar la palabra, pasar a palabra, mejor dicho, digamos, el pensamiento, transformarlo en palabra, es un pasaje bastante complejo. Em, la palabra sin pensamiento es algo vacío porque el pensamiento nutre a la palabra y un pensamiento sin palabras permanece oculto en las sombras. Es decir, es bastante complejo encontrar este, eh, el pensamiento, es decir, palabras que no hagan referencia a nada. El pensamiento sí o sí em, puede no llegar a traducirse en palabras, ¿sí? Evolución en la formación del concepto. Para Vygotsky, nosotros tenemos conceptos espontáneos o cotidianos y conceptos científicos, que también las vamos a ir construyendo en estas relaciones interactivas y a través de los mediadores. Los conceptos espontáneos o cotidianos se constituyen de manera no sistemática, surgen de la naturalidad genuina de lo cotidiano, son generalmente asistemáticos, ricos en experiencia, dependen del contexto perceptivo. Su adquisición se relaciona más bien con la inmediatez de las situaciones concretas y el desarrollo es gradual e involuntario, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de que la Tierra es plana o el Sol sale por un lado y entra por el otro, estas ideas son conceptos cotidianos que surgen de la vida y del razonamiento intuitivo. En cambio, los conceptos científicos son nociones proporcionadas ya por las instituciones educativas, que son formales, teóricamente fundadas, con cierto nivel de abstracción y generalización y utilizan un lenguaje preciso. La adquisición de los conceptos científicos implican una actitud mediatizada hacia el objeto, es consciente, comienza con una definición verbal, operaciones voluntarias no espontáneas, se centra en un aspecto semántico, es decir, hay que buscar el significado, se debe entender lo que se está diciendo, hay que buscar la forma de comprender. Por ejemplo, los conceptos científicos, históricos, lingüísticos, prácticos, etc. El desarrollo de los conceptos espontáneos va de un modo ascendente, facilitando la generalización y abstracción, y el de los conceptos científicos va en forma descendente, hacia niveles más elementales y concretos. Y acá un poco el gráfico lo plantea. Los conceptos espontáneos van desde o de espontáneos van de manera ascendente, ¿sí? Hacia los científicos y los científicos de manera descendente hacia niveles elementales y más concretos de la vida cotidiana. Es decir, el desarrollo cognitivo constituye un proceso genético evolutivo que va de la formación de pseudos conceptos, ¿sí? Estos conceptos previos a los conceptos espontáneos, hasta la construcción conceptual científica. Y después los conceptos científicos forman parte de la vida cotidiana. En cuanto a la instrucción y desarrollo, Vygotsky le da un papel primordial a la educación como una práctica cultural destinada a subjetivar, demostró la naturaleza social y cultural del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, enfatiza la relación entre instrucción y desarrollo cognitivo. La educación precede al desarrollo y es formante de las funciones psicológicas superiores. La educación marcha delante del desarrollo, lo conduce. Em, para él, el aprendizaje em, influye en el desarrollo o determina los procesos del desarrollo, a diferencia de Vygotsky, ¿sí? Perdón, de Piaget, que sostiene todo lo contrario. Para cada tema de instrucción existe un periodo en el que la influencia es mucho más fructífera, al que va a llamar periodo sensitivo en el aprendizaje. Es necesaria en todo proceso de aprendizaje la interacción entre lo social y psicológico para abordar lo cognitivo y ninguna por sí sola es suficiente. Las funciones cognitivas se dan en un
proceso que va desde lo interpersonal a un proceso intrapersonal. Entonces, ahí él propone una idea fundamental para entender el desarrollo, que es la ley genética general del desarrollo cultural. Él va a distinguir en el desarrollo de los niños dos estadios: el signo externo por un lado, o de signo externo, y otro de signo interno. Él va a decir que en toda función, el desarrollo cultural del niño se presenta dos veces. Toda función en el desarrollo cultural se va a presentar de manera de dos maneras, en dos planos distintos. Primero, en un plano social externo entre las personas como categoría interpsíquico, y luego en un plano psicológico interno dentro del niño como categoría intrapsíquica. Eh, Existe una estrecha relación entre las estructuras y los procesos específicos de las funciones interpsíquicas e intrapsíquicas, basada en estas transformaciones genéticas. El desarrollo cognitivo procede desde el entorno social, afuera, hacia el individuo, adentro. Bueno, esto es fundamental para entenderlo de cómo se da esta ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores. Él dice entonces que hay entre el sujeto y el objeto, o la naturaleza, o el medio cultural, existen instrumentos mediadores que el sujeto, desde sus funciones psicológicas elementales, las va a ir eh, en el proceso de interacción social, de interacción con otros, y de las funciones de los mediadores, va a ir transformándose o complejizándose, porque primero lo hace en una relación externa junto con otros, que es la dimensión intersubjetiva entre otros que ya vamos a ver que tienen ciertas características, y que luego, por un proceso de interiorización y de apropiación, el sujeto va a ir tomando autoconciencia, dominio y autonomía de esa función que primero está en un plano intersubjetivo. Luego va a ir pasando a través de la internalización, va a ir pasando a una dimensión intrasubjetiva y dominando esa función psicológica que al principio fue externa, ahora pasa al plano interna. Entonces, los procesos psicológicos superiores se dan esta doble formación de la función o de la dimensión intersubjetiva a la dimensión intrasubjetiva. Entonces, el paso de la actividad colectiva social a la individual constituye lo que él denomina el proceso de internalización. Llamamos internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. Eso que lo hice con otros, ahora me lo apropio. El funcionamiento intrapsíquico es social, no solo por estar situado socialmente, sino porque retiene las funciones de la interacción social. Por eso esta teoría está también considerada como de interaccionismo social. El desarrollo humano no viene a ser una simple acumulación de cambios unitarios, sino que más bien es un proceso, en palabras de Vygotsky, es un proceso dialéctico de cambio caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el desarrollo de las distintas funciones, es decir, no hay una regularidad lineal en el desarrollo de las funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de una forma a otra, la interrelación de factores internos y externos, por eso habla de esta relación permanente, dialéctica entre lo interno y lo externo, y los procesos adaptativos que superan y vencen los obstáculos con los que se encuentra el pequeño. ¿Cuál es el método de abordaje del desarrollo infantil para Vygotsky? Y primero, que va a estar centrado en el proceso y no en el objeto o producto final. Y cuando hablamos de que ver el proceso es ver que todo proceso psicológico, tanto si se trata del desarrollo del pensamiento como de la conducta voluntaria, es un proceso que sufre cambios ante nuestros propios ojos. Por eso, cuando hablábamos más al comienzo sobre cómo se ven estas mediaciones psicológicas, se ven por sus consecuencias, por sus actos. La investigación del desarrollo infantil centrada en el proceso va a requerir el conocimiento de las zonas de desarrollo, entendiendo que el aprendizaje y el desarrollo están relacionados desde los primeros días del niño.
Y él va a hablar de dos zonas de desarrollo fundamental en los procesos de aprendizaje. Y la más importante, a la que él le da como una centralidad, es la zona de desarrollo próximo. Entonces, la zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. El estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente si se lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles, el nivel real del desarrollo y el de la zona de desarrollo próximo. Es decir, el desarrollo, las zonas de desarrollo próximo es fundamental entender porque es el momento, es la distancia en la que yo puedo vislumbrar cómo un chico hace algo con ayuda o sin ayuda. Si lo hace solo es porque está en la zona de desarrollo real. Ahora, si requiere ayuda para realizar esa acción o esa actividad, entonces estamos en la zona de desarrollo próximo. Entonces, existe la dinámica, entonces podríamos pensarlo como la dinámica del proceso de aprendizaje, podríamos pensarlo como una zona de desarrollo autónomo, que lo que el chico o el sujeto opera solo, porque es la zona de desarrollo donde está actualmente, y la zona de desarrollo próximo, que es ese espacio de desarrollo psíquico en el que se recorre con la ayuda de otro, superando la zona de desarrollo autónomo hacia la potencial, que es lo que uno podría llegar a hacer. La zona de desarrollo potencial es lo que se cree que es capaz de hacer con ayuda. Y entonces, si aparece la ayuda necesaria en la zona de desarrollo próximo y existen los mediadores necesarios para que esa actividad se logre interiorizar y apropiar, entonces pasa a ser parte de la zona de desarrollo real. Es decir, cuando el sujeto, después de haber recibido esa mediación y esa ayuda y esa colaboración, supera esa etapa y llega a hacerlo de manera autónoma. Hay un concepto que se introduce mucho más tarde en esta teoría, que la introduce Brunner, que es la del concepto de andamiaje. ¿Sí? En la zona de desarrollo próximo es donde funcionan los andamiajes, porque cumplen funciones de herramientas culturales o instrumentos de mediación, y los andamiajes serían así como esas ayudas que están de manera transitoria y que tienen la capacidad de ayudar, sostener, colaborar, y que cuando ya no se lo necesita, se lo sacan, se los retiran. Eh, bueno, para realizar este tipo de presentación utilizamos estos autores, ¿sí? Que seguramente algunos es de lectura obligatoria y otros lo pueden consultar, y espero que les haya servido esta breve explicación de la teoría sociohistórica. Así que muchísimas gracias por su atención.